Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y tenemos ya a la ministra María Brown, ministra de Educación, a quien le doy la bienvenida. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos sobre estas reformas, qué implican y cómo quedan los sueldos de los docentes. Bienvenida, ministra. Hola, Verónica, muchas gracias. Un feliz día para todos quienes nos están escuchando en este momento. Como tú acabas de describir, tenemos ya publicado en el registro oficial el articulado final del escalafón de los docentes del Magisterio Nacional. Esta reforma implica dos cambios sustanciales. Por un lado, un cambio o la determinación de un proceso de homologación salarial o de incremento de las equivalencias de los salarios de los docentes respecto a los servidores públicos. En el pasado y hasta el momento, los docentes de la categoría G, que es la categoría de ingreso al magisterio, tenían un salario equivalente al salario de un servidor público 1, es decir, un valor de $817 mensuales. Con esta reforma, estos docentes, que son también los más numerosos dentro del Magisterio Nacional, van a pasar a ganar un equivalente al servidor público 3. Tienen un incremento de 2 escalas salariales para ahora recibir $986. Y también una novedad en este proceso es el nuevo escalafón. La homologación, por un lado, que es el incremento de la equivalencia salarial respecto a la LOCEP, y por otro lado, el escalafón. El escalafón regula, por su parte, los procesos de ascenso, la carrera profesional, cómo un docente crece profesionalmente, va ascendiendo dentro del ministerio de acuerdo a sus méritos, y esos méritos tienen que ver, como tú lo leías, formación profesional, los títulos que adquieren, la formación continua, también tiene que ver con los años, con el tiempo de servicio, tiene que ver con su desempeño, tiene que ver con haber cumplido con requisitos establecidos en la ley, y una vez que esto sucede, hay dos grandes procesos que se regulan o se rigen por este escalafón. El proceso de ingreso, que es siempre a través de la categoría G, a través de concursos de méritos de oposición, y los procesos de ascenso, cómo voy pasando de una categoría a otra. Ahora el escalafón está conformado por 10 categorías, se han incrementado 3 categorías, las categorías H, I y J, que son categorías que hoy albergan a docentes de contrato y docentes de nombramientos provisionales. Ellos ya formaban parte del magisterio, pero no estaban dentro del escalafón, no estaban dentro de la ley, sino que se regulaban a través únicamente de los contratos ocasionales y de nombramientos provisionales que tenía el Ministerio de Educación, avalados por el Ministerio de Trabajo. Ahora ellos también tienen una mejores condiciones laborales al pasar o ser reubicados en estas categorías. Ahora tienen también un incremento salarial y pasan a ganar $817. Bueno, muy importante estos cambios. Ahora, ministra, también entiendo que todo ello pues le representa un gasto adicional, un gasto importante al Estado. ¿Cómo se va a financiar eso? Entiendo que son alrededor de $491 millones anuales. El financiamiento y el escalafón han sido temas de conversación permanentes en las mesas de diálogo con los gremios. Solamente en las últimas semanas tuvimos 20 mesas de diálogos prácticamente diarias, porque estamos revisando con ellos y construyendo el reglamento a la ley, que incluye el reglamento al escalafón, que nos permite ya regular, por ejemplo, cómo van a ser las pruebas para evaluar la calidad de los docentes, cuáles van a ser los requisitos de formación. La ley nos establece, debe haber requisitos de formación, pero no determina cuáles exactamente, y estos son de formación continua, me refiero, y estos son los temas que hemos estado abordando con ellos en las mesas de diálogo continuas que tenemos, así como recordarles que en estas mesas participa el Ministerio de Economía y Finanzas por disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, y eso nos ha permitido
ir trabajando en planificación conjunta para tener claridad de los distintos escenarios que se presentaban toda vez que todavía estábamos en un proceso de consulta con la Corte Constitucional para entender exactamente cómo vamos a trabajar. Así que sí, por supuesto, al ser un incremento salarial, esto tiene un impacto presupuestario, tiene que ver también tiene que ver también para el 2023 con la revisión de la proforma del Ministerio de Educación para el año 2023 y cumplir con lo que dice la ley. Lo que es muy importante, Verónica, es decir que el presidente de la República, el gobierno nacional, en todo momento hemos sido enfáticos en reiterar que cumpliremos con la ley, que somos respetuosos de de las distintas funciones del Estado y que por lo tanto lo que siempre dijimos que iba a suceder una vez que tengamos la norma ya publicada en el registro oficial, pasaremos a su implementación. En el caso específico de esta homologación salarial, esta se hará efectiva 90 días después de la publicación en el reglamento, tal y como dispone la disposición transitoria de la propia ley. Bueno, muy importante conocer estos cambios y a propósito de estas mesas de diálogo que tiene en paralelo el Ministerio de Educación para justamente hacer un buen reglamento para la LOEI. ¿Qué nos puede comentar, ministra? Porque entiendo que hace algunas semanas atrás la UNE incluso estaba pretendiendo llamar a manifestaciones para el pasado 13 de julio porque querían justamente esta equiparación salarial, pero a la par entiendo que estos diálogos están en marcha, que las cosas, bueno, se han limado esas asperezas y van encaminadas hacia esta propuesta de reglamento. ¿Cómo va eso? Estamos en muy buen camino, siempre hemos tenido un diálogo muy abierto, no solamente con los gremios de docentes. Es importante, mucha gente no le conoce, pero dentro de nuestro país tenemos 15 gremios de docentes. Por lo tanto, el diálogo no se da solamente con uno de ellos, sino con absolutamente todos. Y cada gremio tiene sus posturas y su autonomía para tomar decisiones. En distintos momentos del diálogo, la UNE ha decidido levantarse de la mesa y ha decidido acudir a medidas de hecho como las que tú planteas. Sin embargo, también ha vuelto a la mesa de diálogo. Uno de los principales elementos que se requiere para que el diálogo sea un diálogo efectivo y sea un diálogo y no una imposición o un chantaje, es que todos estemos dispuestos precisamente a recurrir al diálogo como la vía para solución. Lo que siempre hemos mantenido desde el ministerio es, si es que no estamos de acuerdo con algo, siempre puede ser escuchado en la mesa y la forma de canalizar estos comentarios o aportes a este proceso de elaboración, tanto el reglamento como de cualquier otra política pública, es a través precisamente de este mecanismo de diálogo. Ahora estamos prácticamente a días de entregar el borrador de reglamento a la ley a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Hemos elaborado un reglamento que nos ha tomado tiempo, pero nos ha parecido importante poder hacerlo de forma consensuada y participativa. Han sido 14 gremios que han estado sentados en la mesa permanentemente, han sido además los representantes o gremios de los departamentos de consejería estudiantil, de los psicólogos, los colegios fiscomisionales, las organizaciones de colegios particulares, municipales, los colegios militares. Hemos estado dialogando con asociaciones de estudiantiles, hemos estado dialogando también con bibliotecarios, bibliotecarias, es decir, con todos los actores que van a estar implicados en esta ley para que conozcan las propuestas que han surgido desde el ministerio, que las puedan comentar. Hemos incorporado sus observaciones y, como te digo, esperamos en unos días ya tener el documento final. Ha ido, diría yo, perfeccionándose y mejorando, porque en esta construcción participativa definitivamente lo que hemos logrado es fortalecer esta norma, que es una norma que se emite a través de decreto ejecutivo y que nos va a permitir implementar toda la ley a cabalidad y sobre todo considerando la realidad territorial. Importante, ministra. Ahora, ¿qué cambios se plantean para este reglamento? ¿Qué van a cambiar, por ejemplo, de la malla curricular? ¿Qué temas se establecen de diferente y que, bueno, podrían impulsar a la educación en nuestro país? Uno de los principios que han sido transversales de este ejercicio de elaboración del reglamento ha sido pensar en la transformación educativa. A propósito, Verónica, justo del evento que llevamos a cabo la semana pasada del Camino hacia la Transformación Educativa. Precisamente este evento
que nos está orientando hacia el Foro Mundial de Educación que convocó las Naciones Unidas a través de su secretario general y que Ecuador va a participar. Hemos ido trabajando todo un año en normativa secundaria, reglamento, con la idea de flexibilizar la educación, de transformar la educación. Y muchos de estos cambios que hasta ahora hemos podido avanzar a través de acuerdos ministeriales van a verse plasmados en este reglamento. Una flexibilización del plan de estudios, cómo trabajar o promover la interdisciplinariedad. Buscamos también promover la innovación educativa. También le estamos dando más estructura a la autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Hemos ido avanzando en ese proceso de construcción de su autonomía, una institución que tiene 4 años, y en este año también hemos avanzado en ello y el reglamento va a reflejar ese fortalecimiento. Vemos también ahí elementos importantes como son los escalafones de los bibliotecarios, que ahora en la nueva ley pasan a ser parte de la LOI. No había un escalafón, hemos construido una propuesta de escalafón. De los psicólogos también, de esos y bibliotecarios hoy en ese reglamento ya tienen o tendrán un escalafón de carrera profesional, dándole también dignidad a estos otros actores de la educación que son importantes. Otro cambio también, o otro de estos principios guía, elemento fundamental, es poder trabajar a través de mecanismos participativos en donde la construcción de la política de cada institución educativa, los códigos de convivencia, el plan educativo, el proyecto educativo institucional, todos estos instrumentos que están en la ley también se regulan a través del reglamento. Hemos buscado facilitar procesos, reducir trámites, todo lo que se puede dentro del reglamento, y luego sí decir que no, los reglamentos no deben regular cada detalle, que sí se plantea que haya ciertos elementos que continúen o se regulen en acuerdos ministeriales, que tengamos esa flexibilidad, porque tampoco queremos tener un reglamento que requiere cambios frecuentes, sino más bien una normativa que pueda ser estable. Por eso también su construcción participativa suma esa legitimidad que le permita tener durabilidad en el tiempo y a través de los acuerdos generar cambios pequeños que puedan requerirse. Importante, amigos. 7:35, dialogamos con la ministra de Educación, María Brown. Ahora, ministra, también quisiera conversar con usted sobre esta idea que tiene el Ministerio de Educación de afianzar desde las aulas la práctica, por ejemplo, de valores ciudadanos que promuevan la convivencia social y, en ese sentido, la inclusión en la malla curricular de contenidos de cívica, de ética, todo ello para, a futuro luchar contra la corrupción, que es un mal que aqueja a nuestro país. ¿Cómo están esos planes y cómo se aplicarían? Es menester siempre revisar cómo estamos abordando desde la educación los desafíos actuales. En este evento que les comentaba, hicimos una encuesta en la que participaron más de 700,000 personas, justamente preguntándoles qué les importa en la educación, qué quieren los jóvenes aprender, qué quieren que se aborde dentro del sistema educativo y cuáles son sus principales preocupaciones también. Vimos una respuesta de 461,000 estudiantes, 269,000 adultos, y más o menos coinciden con los resultados de la primera toma de esta evaluación o de esta encuesta que se realizó en el año 2020. Vemos que a la cabeza la destrucción del medio ambiente, la preocupación principal sobre el futuro del planeta, y cuando les preguntamos cómo quisieras que sea tu institución educativa, los jóvenes principalmente dijeron el 50.86%, un lugar donde se respete a todas las personas. Por lo tanto, el poder incluir no solamente a través de la malla curricular o los contenidos, los elementos que hacen a la convivencia armónica, a la cultura de paz, del respeto de Estado de Derecho, es importante, sino también generar espacios no formales en la educación, en los colegios, pero en las comunidades, en donde esto se debata, porque es una preocupación que no solamente se restringe a las aulas. ¿Qué es lo que hemos hecho? El currículo nacional es un currículo extremadamente extenso que tiene muchísimos contenidos respecto a lo que se debería aprender, y una de las sugerencias, recomendaciones de expertos, no solamente para Ecuador, sino a nivel internacional, es avanzar hacia adelgazar estos currículos y priorizarlos. Lo primero que hicimos es identificar cuáles van a ser nuestras principales prioridades en el país. La que tú mencionas es una, sin duda, pero también, por ejemplo, la comprensión lectora, el tema de la comunicación, cómo logramos mejorar las habilidades de comunicación en los jóvenes, las competencias o las habilidades para la resolución de problemas, la ciudadanía digital, las habilidades, destrezas socioemocionales.
todos estos pilares del aprendizaje están siendo priorizados en este ejercicio de priorización curricular post pandemia para el retorno a la presencialidad, y va acompañado del desarrollo de herramientas de capacitación de docentes y también de oportunidades curriculares. Darles a los docentes ejemplos claros de cómo en las distintas disciplinas, cómo a través de los proyectos interdisciplinares podemos abordar las temáticas de respeto al Estado de Derecho, de respeto a los demás, de la convivencia pacífica y la convivencia armónica. Muchas veces pensamos que la solución es agreguemos una materia, ¿no? Claro. Pero esto no ha demostrado no ser necesariamente eficiente, sobre todo en un sistema educativo que se transforma continuamente y con una cantidad de información disponible en las redes sociales, en Internet. Por lo tanto, lo que ha demostrado mayor éxito es el precisamente tener estas herramientas que nos permitan ver el cómo, no solamente darles a los estudiantes clases o definiciones sobre lo que es ético y lo que no es, que es una parte ciertamente, sino también mostrarles con ejemplos claros y sobre todo con la práctica cuáles son esas actitudes de diálogo, esas actitudes de convivencia armónica, de respeto a la diversidad, de respeto a la naturaleza, de convivencia pacífica. Y para esto contribuyen también espacios como la participación estudiantil en el bachillerato, que son también oportunidades en las que estos valores se refuerzan sin lugar a duda. En la convivencia se aprende a convivir. Por lo tanto, es importante que tengamos estos espacios de convivencia. Un golpe muy fuerte para este tipo de procesos fue precisamente el COVID, porque al estar Así es. aislados en la casa, estas oportunidades para aprender a interactuar y convivir, resolver conflictos. Los conflictos son parte de la naturaleza humana. Lo importante es aprender a resolverlos, cómo actuamos y cómo reaccionamos frente a las distintas opiniones de nuestros compañeros de clase, cómo logramos también generar aulas en donde se escucha a los estudiantes. Tenemos que salir de ese sistema tradicional en el que los docentes les dicen a los estudiantes continuamente silencio, 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 quieto, 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 porque no queremos ciudadanos en silencio y quietos todo el tiempo. Queremos que respeten cuando las otras personas hablan, pero que también tengan sus propios criterios, que lo sepan compartir de manera respetuosa, y eso se aprende en la práctica, se aprende haciendo. Entonces es una transformación, sí, desde el punto de vista del abordaje curricular, de lo que sería esta priorización de las habilidades por encima de los conocimientos, pero también en todos estos otros espacios y en estas oportunidades de aprendizaje que nos dan estos ambientes que son las escuelas, pero también los ambientes de aprendizaje son los parques, los museos, la familia, etcétera, ¿no? Aprendemos en todos los espacios. Gracias, ministra María Brown, ministra de Educación, por este diálogo, importantes cambios que se vienen en el ámbito de la educación, y también gracias por comentarnos, bueno, cómo queda el tema de los salarios de los profesores ahora con las reformas a la LOEI. Nuevamente, gracias, ministra. Quizás algún comentario final para nuestros amigos oyentes. Sí, muchísimas gracias, Verónica. Nosotros siempre estaremos pues dispuestos a continuar este trabajo conjunto para la transformación educativa. Recordarle a la comunidad de régimen Sierra Amazonía, hoy miércoles 3 de agosto inician los procesos de matrícula ordinaria, el día de hoy para básica elemental, básica media y bachillerato, mañana inicial, el día viernes preparatoria, que es el primero de básica y la básica superior, y a partir del 6 de agosto hasta el 17 será el periodo de matrículas ordinarias abiertas a todos los niveles en la página del Ministerio de Educación, juntos, que bueno, ya la comunidad la conoce, pero también recordarles que estamos en medio de este proceso. Hemos